en ese conflicto hay varios aliados del gobierno de Venezuela. O sea, no solamente está, ¿Mm? bueno, Siria, por supuesto, Rusia, Irán, y dentro de estos elementos emergentes que has descrito muy bien, está el caso de Turquía, con el que Ujú. Erdogan, que se mueve con su vocación neo-otomano, no, pero se mueve con su vocación europea. Es un híbrido, ¿no? Entre el autoritarismo y el En la intento OTAN. de... Sí, sí. Entonces, pero Turquía también es aliado de Venezuela. Es decir, que entre todos esos aliados, debilitados o no, pues Turquía emerge y emerge con bastante fuerza. Ujú. Entonces, trayendo la situación a este lado del continente, para que nos expliques cómo estás viendo el tema de la relación Estados Unidos, este conflicto, y luego, pues, por carambola, toda esta reorganización que hay geopolítica, cómo puede incidir o no en el caso venezolano. Ok, bueno, en el caso de Estados Unidos, yo leí también las declaraciones de Donald Trump en la que él dice, este no es nuestro conflicto, aquí no tenemos que meternos, pero me parece que ahí Trump está hablando un poco hacia sus bases, con toda la idea de America First, de un Estados Unidos aislado, que no tiene que intervenir en conflictos internacionales. Sin embargo, es un poco ingenuo decir que eso es un conflicto de Estados Unidos cuando Estados Unidos tuvo un rol tan activo tras la guerra civil siria, de bombardeos constantes, establecer bases. Como digo, hasta el día de hoy los americanos tienen bases en el territorio kurdo de Siria, donde hay mucho petróleo. Entonces, sí, sí es un conflicto de los americanos porque están allí, están en territorio sirio y han participado activamente en ese conflicto. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos está un poco a la espera de ver qué sucede allí. Ya Blinken, el secretario de Estado de la administración saliente de Biden, dijo ayer que si HTS mostraba pues respeto a los derechos humanos y garantías políticas y civiles, Estados Unidos podría reconocerlo como el nuevo gobierno legítimo de Siria, aunque esté actualmente designado como un grupo terrorista por los Estados Unidos. También otro elemento que tiene que ver con Estados Unidos es que una vez que colapsa el régimen de Al-Assad, pues vemos una entrada, una incursión muy importante de Israel al sur de Siria, casi muy cerca de Damasco, de hecho. Porque, bueno, Israel dice que colapsó el acuerdo que se tenía en el 74 de non-engagement, de compromiso entre el régimen de Assad y Siria, y que, bueno, por seguridad tenían que tomar esas zonas porque el ejército sirio abandonó sus puestos en esa zona. Y tomaron el Monte Hermón, que es estratégicamente importantísimo para seguridad porque es una posición alta, lo cual tienes una visión estratégica y de seguridad sobre, bueno, el sur de Siria y el sur del Líbano también. Pero al final Israel es un aliado muy cercano a Estados Unidos y financiado activamente por los Estados Unidos. Entonces, bueno, también lo que haga Israel tiene que ver directamente con lo que se decía en los Estados Unidos y con la política americana. Y bueno, Israel también respondió preventivamente en bombardear toda la maquinaria y las bases de defensa de Siria en un intento preventivo de que no cayera en manos del nuevo gobierno. De hecho, Siria de la noche a la mañana perdió ya toda su armada, su parte marina, le tomaron sus buques en los puertos por los bombardeos israelíes. Hubo más de 250 bombardeos de parte de Israel hacia Siria. Entonces ahí al final Estados Unidos también tiene un rol importante porque Estados Unidos siempre va de la mano a lo que haga Israel o no en la región por la cantidad de financiamiento que recibe y, bueno, por supuesto, la influencia que tiene Israel en la política americana. En cuanto al lado de Venezuela, yo creo que Turquía, más que ser un aliado ideológico del gobierno en Venezuela, resulta ser que es un aliado muy pragmático. Turquía tiene una política actual de em, extenderse y tener influencia en toda América Latina, no solo en Venezuela. La cantidad de consulados y embajadas turcos han crecido. Aquí en Caracas hay una escuela turca, pero ella es parte de una cadena, una red de escuelas turcas, las creo que se llaman Manar, que están ya en toda la región. Las inversiones turcas han crecido en toda la región. Yo creo que a Turquía lo que le interesa realmente es los negocios en Venezuela y no tiene una afiliación tan ideológica o tan cercana como para considerarse un aliado más allá de lo pragmático del gobierno en Venezuela. Y más bien lo que vemos con el caso de Irán y con el caso de Rusia es que no metieron la mano por uno de sus aliados más cercanos. Y eso me hace preguntarme si harían lo mismo por uno que está todavía más lejos y que tiene mucho menos valor estratégico y mucho menos valor eh, comercial en algunos elementos, que puede ser Siria. Entonces creo que lo que estamos viendo un poco es sí, un realineamiento geopolítico, pero en cuanto a las Américas también estamos viendo que está pasando la factura sobre Irán después de la guerra iniciada en Gaza y sobre Rusia con la guerra en Ucrania
y que quizás por los conflictos que están sucediendo allí, que no estaban pasando, por ejemplo, con la crisis del 2019, cuando, por ejemplo, Rusia envió jets a Venezuela, eh, puede que esos países pues no tomen un rol tan activo o no metan la mano de una manera tan importante en caso de que se desenvuelva otra crisis en Venezuela en cuanto a la presidencia. Entonces creo que esto envía un mensaje un poco desolador para los aliados de Rusia e Irán en la región y vemos pues precisamente ese debilitamiento y ese embarramiento en torno a los conflictos que están pasando en la región. Tony, ¿cómo evaluar, es más, cómo evaluar el impacto que puede tener este conflicto en países como Venezuela, ¿no? Porque digamos que, como también lo has descrito muy bien, ahí en el caso de Siria se mueven muchísimos factores y factores internos que, pues, Ujú. si uno analiza esos factores, en lo absoluto se dan en Venezuela. O sea, en Venezuela hay una, digamos, una pérdida por parte del Estado del control territorial y eso se ha descrito muchísimo en distintos análisis, pero evidentemente no hay una conformación en lo absoluto de facciones o de grupos con armados. Lo que hay es una gente en un lado de la oposición, en algunos casos fragmentada, en otros casos gente que está en contra del gobierno, pero que cree que su teoría de cambio es hablar con el gobierno para decirle que no todos se portan tan mal. Y luego, pues también tienes todo un archipiélago en las Fuerzas Armadas. Entonces, estas Ujú. declaraciones de Maduro lo dicen así como un poco histriónicas, pero conociendo bien cómo es el desempeño del gobierno de Nicolás Maduro, evidentemente también estaba dando un mensaje. Yo creo que él está ahí un poco hablando de, por un lado, que María Corina Machado celebró la caída del régimen de Assad y que Edmundo González Urrutia estaba tuiteando que la guerra no se va con miedo. Entonces me imagino que está un poco tergiversando esas palabras como si es un llamado a la guerra. Claramente en Venezuela no tenemos una guerra civil, no hay ni siquiera los componentes necesarios para una guerra civil, no va a haber una guerra civil por mucho que la gente a veces alarmista diga que el país va a terminar en esa dirección. El gobierno muchas veces ha querido hablar de que los comanditos o la oposición pues están ligados al Tren de Aragua, al Tren del Llano y son estos grupos armados, pero tampoco hay evidencia de ello. Eh, Sin embargo, creo que por un lado pues es un discurso que llama la atención en un momento de tensión que se está construyendo antes del 10 de enero con las recientes declaraciones de la oposición, con la intriga que parece haber en el país y bueno, como le decía a los mediantes del programa, es por ejemplo curioso que al hablar de sus rivales y sus enemigos, cuando habla de hombres habla en plural y cuando habla de mujeres habla en singular. Entonces está hablando entre líneas claramente María Corina y la oposición. Ahora, lo interesante es que acá, más allá de lo que hablábamos en la pregunta anterior sobre el rol geopolítico, sobre quizás un poco la inactividad esta vez de Irán o Rusia, o bueno, el acercamiento de Donald Trump. Ayer también Blinken hablaba de que eliminar las licencias petroleras a Chevron, a Repsol, etcétera, no estaba sobre la mesa la posibilidad. Aparte de, por supuesto, el peso geopolítico que va a haber sobre el conflicto una vez que pase el 10 de enero, particularmente el tema de, bueno, sanciones. Yo creo que algo muy particular en nuestra historia en Venezuela con el conflicto de los últimos años es que por el Internet y por el mundo en el que estamos, pues nuestros conflictos políticos se han internacionalizado de una manera que, por ejemplo, el 23 de enero en el año 58 nunca tuvo. Y es que hace un año, recuerdo que, no, hace menos de un año, no, hace un año más o menos, el corresponsal de The Economist acá tuiteaba como que nunca los venezolanos habían estado tan pendientes de una elección en Turquía. Entonces vemos también en Georgia la gente hablando a María Corina, inspirándose en lo que se hizo con las actas. Acá vemos a Maduro tomando la causa palestina. Vemos, bueno, como decía, los venezolanos pendientes de las elecciones en países como Turquía, en lo que pasa en Rusia. Ahora como María Corina Machado hablando de lo que está pasando en Siria. Entonces pareciera que por esta alianza informal que hay en el mundo entre las diferentes autocracias, como habla Anna Applebaum, también había una suerte de alianza informal entre las diferentes oposiciones de estos países. Y creo que cada evento que sucede, pues siempre termina siendo como un poco inspirador para un grupo o no, o lo contrario para el otro. Entonces, eh, creo que ahí también va de la mano porque, bueno, hemos visto mucho que los medios o las cuentas particularmente opositoras han tomado la caída de Al-Assad como suya, a veces incluso sin mucho contexto. Y creo que por allí también va un poco ese discurso de que la oposición quiere una guerra civil como la de Siria, porque vemos de nuevo esta alianza y este intercambio virtual de información entre estos diferentes grupos
del mundo. Incluso, bueno, ahorita siempre vemos a Leopoldo López con disidentes iraníes en foros en Nueva York, en foros en Noruega. Eso es algo que hace unos años en Venezuela hubiera sido muy extraño, ¿no? Una resistencia opositora de Irán con un grupo opositor de Venezuela. Entonces, pareciera que va un poco por allí, por esa internacionalización del conflicto venezolano.